Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El teniente Miguel Ángel Ibarra, junto con un contingente fuertemente armado, irrumpió en el convento de San Dionisio de Areópago, alguna vez situado en lo profundo de la Sierra Queretana, a escasos minutos de Santiago de Querétaro. Allí hubo un claustro de monjas. Muchas personas ya muy mayores recordarán haber visto a un contingente de monjitas vendiendo sus productos a los viajeros en la carretera. Pero las generaciones actuales, dudo mucho que siquiera sepan que dicho centro religioso fue demolido hasta que ni siquiera los cimientos quedaran para dar fe de su existencia, mucho menos a las hermanas de la Orden Dionisiana. A pesar de que eso apenas sucedió en 1982, el teniente Ibarra recibió un manuscrito de manos de un pequeño niño. Por tal motivo, no pretendía darle el mérito o el valor necesarios, de no ser porque un vistoso rosario de plata y cuentas de color rojo llamó poderosamente su atención. La primera ojeada sacó de concentración al detective de la policía judicial. Sin embargo, pensó que se trataría de alguna especie de novela o algo por el estilo. Pero al llevar el documento al grafólogo, éste le informó que la tinta era reciente, de esta época para ser más precisos. Los datos incluidos en el diario pertenecían a Agnes García, nombrada simplemente como la hermana Agnes, quien inició su narración con una serie de sucesos que pondrían de manifiesto algo realmente espantoso y mórbido acontecido dentro de ese recinto sagrado y dedicado a la oración. El diario, a la letra, citaba a grandes rasgos. Siendo aproximadamente las 11 de la noche con 45 minutos, lo sé debido al recorrido de la celadora, pues desde el momento en que entramos al claustro perdemos todo tipo de contacto con el mundo exterior. Inicio el presente diario a mis 3 semanas, días más, días menos, de mi noviciado. Debido a ciertas actitudes de la superiora y muchas de las hermanas que llevan más tiempo recluidas en este convento, supuse que la pregunta referente a nuestra castidad como novicias iba a ser una de las cuestiones iniciales. La prueba en sí misma del hecho me pareció un tanto misteriosa. Pues, de la manera más repugnante y humillante, fuimos palpadas por un sacerdote. Sí, un sacerdote que nada debía hacer dentro de un recogimiento exclusivamente de monjas. Nos separaron como ganado, sin prenda alguna encima, y sufriendo una vergüenza abrumadora al ser observadas por otro grupo de clérigos, detrás de una puerta que apenas nos separaba de ellos. Si bien no era, al momento, experta en el tema, supuse de alguna manera que dichas prácticas no eran correctas, y por sobre todo, debían ser un delito con todas sus letras. Pero antes de protestar, Engracia, la Madre Superiora, junto con sus guardaespaldas, la hermana Hilda, que más bien parecía un luchador de peso completo al que disfrazaron en hábitos, y la hermana Isabel, quien, a pesar de su aparentemente débil figura e insignificante talante, era diestra con el látigo. Lo evitaron. Nadie se podía acercar a 2 metros de Isabel debido a su mortífera habilidad. La Madre Engracia, superiora y abadesa del claustro, más bien parecía un coronel con su rigidez e inhumana personalidad. Eso no era un convento, sino una prisión, o dicho más propiamente, un establo. Nosotras no éramos monjas, sino ganado, previamente seleccionado para los oscuros apetitos, caprichos y deseos de los hombres tras la puerta. De alguna manera, pagaban derechos para hacer sus voluntades con las recientes adquisiciones. Aunque no podían llevarnos con ellos, pagaban derecho de piso, por decirlo de alguna manera, para atender sus blasfemas y asquerosas necesidades cada vez que vinieran de visita. Así que,
como podrán imaginarse, lo que se suponía debía ser un lugar santo, donde las monjas se dedicarían a las obras de caridad y al regocijo en la oración y la voluntad de Dios, se había rebajado, a menos que las meretrices de un prostíbulo de la más baja calaña. Tal era nuestra indignación y nuestro dolor de saber que solo éramos mercancías al mejor postor. Quien llegue a leer este diario, le ruego por lo más sagrado. Si es una persona temerosa de Dios, amante de la humanidad y tiene la caridad en su corazón, por piedad, tenga a bien informar a las autoridades acerca de esta vejación y esclavitud a la que nos han sometido. A pesar de haber leído apenas unas cuantas hojas completas de lo que se dio a conocer simplemente como el diario secreto de una monja, los ojos de Miguel Ángel estaban hinchados y enrojecidos. Simplemente no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. Sin embargo, su deber como oficial de policía, y evidentemente la posibilidad de aprehender a criminales de alta gama, le garantizaría un ascenso y quizás una comandancia con un sueldo enorme. Por ello, muy a pesar de su estabilidad mental y emocional, continuó leyendo. Páginas adelante, la descripción gráfica transportaría al lector probablemente a una de las depravadas escenas de los hechos de Sodoma y Gomorra. El intercambio monetario suministrado, no en una sino en varias ocasiones por los sacerdotes, pues todos lo eran, no sucedió solamente una vez, sino varias. A pesar de ello, solamente el palpador era quien nos tocaba. Ninguno de ellos nos puso una mano encima jamás, pues estábamos destinadas a ser la carne en el festín de personas ajenas a la religión. Los dueños de nuestras vidas, como ellos nos hicieron entender, eran gente de riquezas incalculables, o al menos eso decía la superiora. Supe de políticos, músicos, actores de cine, artistas de varios medios, periodistas y muchos más. Su trato hacia nosotras era evidentemente lascivo, asqueroso. Solamente éramos el espectáculo dentro de esas bacanales carentes de todo signo de humanidad, pues nos degradaron a ser menos que animales con los cuales copular una y otra vez. No solo con quien nos había comprado, por llamarlo de alguna manera, sino también con el mejor postor, a modo de renta por un determinado tiempo. Por ello era menester el baño diario, el maquillaje y la indumentaria. Las visitas estaban estrictamente prohibidas, pues nos obligaban a vestir solamente la cofia y el tocado, medias blancas hasta los muslos y botas a 3/4, además de mantener una depilación permanente a conciencia, a pedido de los dueños. Aunque se suponía que nuestra labor inicial era ser una especie de sirvientas, en menos de 2 minutos éramos sometidas a mantener relaciones con varias personas. Muchas de las más jóvenes no soportaron ni física, ni moral, ni emocionalmente. Algunas perdieron la vida en medio de un mar de hombres que las poseían salvajemente y sin la menor piedad, siendo que muchos de ellos eran de una estatura exageradamente grande y con sobrepeso mórbido, lo que evidentemente aplastó a las jovencitas hasta quitarles la vida. En el colmo de la inhumanidad, la superiora simplemente hacía que se deshicieran del cuerpo inerte, fabricando alimento para los canes que custodiaban el claustro. De una u otra manera, eso nos indicaba sin palabras que, como sucedía con aquellas que se atrevieron a desafiar a la superiora, siendo presas de sus guardaespaldas, o con quienes trataron de fugarse, recibiríamos el mismo y miserable destino: terminar siendo comida para perros, solamente que quienes desafiaban a la Madre Superiora eran arrojadas aún con vida a la jauría. Cuando todo terminaba, sentíamos tanta repugnancia que llegamos a pensar que los cerdos tenían mucha más dignidad que nosotras. Pero, si las fiestas privadas eran de por sí degradantes y humillantes, cuando había público se convertían en una sucursal del mismísimo infierno. A modo del Coliseo romano, nos obligaban a realizar una interminable sucesión de perversiones para el deleite de los invitados, quienes alardeaban sobre cuál de sus posesiones
sería capaz de llevar a cabo el acto más impío, depravado y pervertido para diversión de sus convidados. Cuando teníamos buena suerte, nos obligaban a usar toda clase de artefactos con los cuales realizar una insatisfactoria e incómoda estimulación en toda cavidad posible e imaginable. Aún soportable era el hecho de que experimentaran colocando dichos objetos fálicos, de todos tamaños, en maquinarias infernales creadas para esos menesteres, con el mismo propósito que lo de los gigantes gordos. Algunas terminaban siendo abrumadas por la potencia de las máquinas. Sin embargo, en los casos más extremos, cuando llegaban al borde de la locura y sus perversiones no alcanzaban a ser satisfechas, se las ingeniaban para obligarnos a intimar con bestias. Siendo conocedora de la historia, sé que Calígula era famoso por semejantes aberraciones, y nosotras fuimos obligadas a atentar sensualmente contra la naturaleza y la dignidad humana en varias ocasiones. Muchas hermanas perecieron, algunas a causa de enfermedades y otras por el salvajismo de ciertas criaturas que debían ser monturas o usadas para cargas pesadas, no para ese tipo de situaciones. Algunas veces, incluso, con los mismos guardianes del convento, estas prácticas tenían un final nefasto y desolador, pues muchas terminaban abatidas por las fauces de los fieros canes. Los pocos días de descanso, nadie salía de sus celdas. No se animaban a ser vistas, ni a mirar a otra hermana que hubiese padecido más que una. Era quizás lo más terrible, y por supuesto, saber que muchas de las que fuimos obligadas a participar en esos juegos de la perversión ya no pudieron regresar. El caso era que, cada cierto tiempo, algunas de las novicias preferían acabar con sus vidas antes que seguir padeciendo semejante suplicio. El teniente Ibarra hizo una pausa, pues no pudo soportar ni el llanto, ni la indignación, ni el asco, pero, sobre todo, el dolor que encontraba en cada desesperada llamada de auxilio latente en ese lamentable escrito. Sin embargo, debía proceder con sumo cuidado, pues no era bien visto irrumpir en terrenos de la iglesia en ese no tan lejano tiempo. Recordemos que la fe de los mexicanos en ocasiones raya en el fanatismo, y para muchas familias, incluida la del teniente, la iglesia es sagrada y no se toca. Las monjas son las novias de Cristo, pero él recuerda que su hermana murió en extrañas circunstancias, siendo apenas una novicia de 16 años. Ese documento removía viejas cicatrices difíciles de digerir. Por ello, se había vuelto un policía de investigación de los más osados e inquisitivos. Necesitaba pruebas y una oportunidad para entrar si quería detener esa aberrante esclavitud a la que cientos de jóvenes habían sucumbido. Algunas lo hacían por inocencia propia, pero otras, muy lamentablemente, eran obligadas por una tradición que ni sus mismos padres comprendían. Debía culminar con su deber para poder hacer algo al respecto. Con el alma atormentada y totalmente perturbado, pero decidido, continuó: dejamos de creer en Dios. Me supongo que a las 6 o quizás 8 semanas de nuestras maratónicas bacanales. Era difícil reconocer a alguien a esas alturas. La vista se nublaba en medio del insoportable calor que hacía en una de las catacumbas que adecuaron como antro de vicio y perdición. Decenas de aparatos de clima estaban dispuestos para mantener caliente el ambiente. El vapor hacía que aquello pareciera un sauna, lo que animaba a los asistentes a la fiesta a pedir más bebidas y, a su vez, a sentirse en libertad de despojarse de sus ropas, haciendo que ese lugar realmente se asemejara a una pocilga. Como cerdos, todo el mundo carecía de vestimentas, además de comportarse como animales. Lo peor de todo, a pesar de que dentro era el mismo pandemonium, eran los reclutamientos de novicias. Evidentemente, teníamos actividades cuando eso era llevado a cabo. Era cuando las personas de afuera nos miraban vendiendo galletas, rompope, dulces y otras chucherías. Nunca nos percatamos de la magnitud de eso. Simplemente, al volver a las fiestas horripilantes,
Veíamos muchas caritas nuevas. Eso nos hacía dudar completamente acerca de la existencia de un Dios. ¿Cómo podía existir Dios si permitía que sus hijas más devotas padecieran semejante vejación a manos de pecadores y de sus propios dirigentes? Si bien había algo bueno en todo eso, eran las comidas. Puedo asegurar que se nos daba lo mejor, gracias al patrocinio y donaciones de los mismos que nos ocupaban como bestias para copular, además de la actividad física que nos obligaba a mantenernos en forma. Pero, ay de aquella que quedara encinta. Esa tal era apartada durante toda la gestación. Todas lo pudimos presenciar. Era una medida obligatoria para mantener la disciplina, como en los campos de exterminio de la Gran Guerra. Al cabo de sus 9 meses, el producto era sustraído de la madre y vendido al mejor postor, a veces teniendo suerte y siendo entregado a una familia acaudalada que no podía concebir. Nos advertían que debíamos tener especial cuidado en no incurrir en esa falta o atenernos a las nefastas consecuencias. Ella no perdía dinero, ni un centavo. Cada que una hermana se iba, 2 más llegaban a sustituirla. Y la pena, quizás la más inhumana, era insultar directamente a la superiora. La pena capital era ser emparedada y morir de hambre y sed observando, detrás de los muros, cómo los demás comían y bebían a reventar. Nunca en la vida de la raza humana se había sido testigo de semejante crueldad y falta de empatía por el prójimo. Ni los párrafos más sórdidos del Antiguo Testamento, ni cualquier manuscrito del Marqués de Sade, son capaces de igualar lo que en vida esas pobres almas atormentadas padecieron antes de perder la vida en las garras de esos monstruos. No me refiero a los perros. Ellos simplemente fueron criados de esa manera. Me refiero a las monjas y a la Madre Superiora. Sus almas y corazones eran tan negros que casi puedo asegurar que el mismo diablo las juzgaría en persona en su descenso al infierno. En gracia era la mismísima piel de Judas, pues era quien se prestaba como imagen del convento, manifestando lo maravilloso que era estudiar y vivir sirviendo al Señor en sus internados. Sor Isabel, por su parte, era quien recolectaba los jugosos donativos y administraba los bienes, desde las cucharas, los vehículos que eran 3, hasta los sofisticados aparatos que eran diseñados, construidos y usados por Sor Hilda. Ella tenía muchos dotes con las máquinas, además de ser la encargada de la cocina y de entrenar a los perros. Su organización estaba mucho mejor equipada y preparada que la mafia. Era común que ellas 3 llegaran a cerrar los tratos y acuerdos con los sacerdotes, quienes, a su vez, conseguían a los clientes para el macabro y blasfemo espectáculo. En ocasiones, el esfuerzo para todas era demasiado. Siento que algo va mal dentro de mí. A veces no puedo mantenerme en pie, a pesar de tratar de ejercitarme a la altura de las demás. Simplemente se me solicita demasiado frecuentemente. Quizás porque el miedo me impide protestar. Ellos idealizan o piensan que no pongo objeciones, o simplemente me he resignado al puesto y lugar que me han asignado. El problema es que no sé cuánto tiempo más me sea posible soportar esta situación. Miguel Ángel estaba recargado sobre sus antebrazos, tratando de ocultar el llanto desmedido que brotaba de sus ojos y haciendo un esfuerzo sobrehumano para no sollozar, aunque inevitablemente falló. Al darse cuenta, el capitán Rosalío Martínez no pudo sino pedirle a su subordinado continuar. Más de una veintena de agentes de investigación y contra la delincuencia se acercaron a escuchar el resto del desgarrador testimonio de la hermana Agnes. En voz alta, el mando policíaco prosiguió el relato donde su colega se había detenido. Lo más blasfemo, traicionero, profano y evidente del caso era que estas desalmadas mujeres no eran devotas de nuestro Dios. En una ocasión, un hombre vestido como un obispo, pero que evidentemente no lo era, pidió que se les llevaran bebidas al altar mayor. Allí, la madre, Hilda, Isabel y el supuesto obispo
Ofrendaron al macho cabrío algunos animales y recién nacidos, bañándose en el puro e inocente flujo sanguíneo recién extraído de los expiados. Posteriormente, vertieron esa sangre sobre la estatua demoníaca, como si de un bálsamo sagrado se tratase, procediendo a pedir protección y un aumento de sus poderes y capacidades. Esa era evidentemente una secta dedicada a seres extremadamente oscuros. Nada sagrado había en ese lugar. Solamente era una fachada para encubrir la casa de citas más exótica, cara y exclusiva. Este lugar está embrujado, maldito, y los administradores son diablos. Pero nada podíamos hacer al respecto. Estábamos prisioneras, sin posibilidades de escapar o de que alguien pudiera encontrarnos. Por si eso no fuera lo suficientemente malo, han traído nuevas reclutas para continuar con su nefasto negocio de entretenimiento, carente de moral y principios. Casi siempre son niñas, casi infantiles, las recién llegadas. Es una costumbre que ojalá las personas entendieran que, antes de tomar cualquier decisión, deberían saber a dónde están enviando a sus hijas. Me pregunto qué habrán hecho las familias de las chicas que desaparecieron. Evidentemente no les informarán que han muerto, pero no entiendo cómo les informarán que han fallecido, o si acaso ni siquiera tendrán el tacto de darles a conocer la verdad. Digo, son personas, y supongo que de alguna manera los padres de esas muchachas se preguntarán si su hija está bien, si ha comido, si duerme bien, si se siente a gusto o no. Sin embargo, cada vez que desaparece una, como dije anteriormente, otras dos cubrirán su lugar, por lo que eso tiene sin cuidado a Engracia y sus compañeras. Llegó un momento en que incluso el fiero y rudo capitán Martínez ordenó un prolongado receso a sus oficiales. Era demasiado peso para soportarlo de una sola vez. Cada uno de los convocados guardaba silencio. Sus miradas lo decían todo, entre la indignación y el deber. Pero, tal como sus dos mandos, debían tener un motivo, una prueba o una pista de un delito externo cometido para poder actuar de manera legal y no provocar la intervención de las masas, creando un caos imposible de manejar. Pasadas 2 horas de despeje mental, nuevamente se encerraron para seguir escuchando los hechos narrados en el infortunado diario de la monja. Es curioso que mi nombre sea Agnes, significa Cordero, como el Cordero de Dios. Qué ironía, pues precisamente siento que somos como ovejas que esperan su inevitable paso al patíbulo para ser inmoladas a las deidades del abismo. También es curioso que, desde el primer momento en que entramos a nuestras celdas, se nos retiraran la ropa, los hábitos y toda pertenencia, pero especialmente las Biblias, los libros de oración, los crucifijos y demás alegorías que hicieran alusión a estar enclaustradas en un recinto católico o siquiera cristiano. Nos vistieron como meretrices desde el primer momento, conduciéndonos como reces. Desde que entramos no he escuchado sino maldiciones, insultos, blasfemias y el sonido del látigo. Tuve la oportunidad de ocultar los bolígrafos y el diario antes de que nos privaran de todo. Supongo que solamente fue suerte, pero puedo asegurar que es un milagro que haya sucedido. No sé realmente cuánto tiempo llevamos sometidas a esta clase de vida. Quien tenga la suerte de leer esto, se preguntará si nunca se ha tratado de huir mientras se realiza la vendimia en las calles. Se ha hecho, pero Zorilda interviene inmediatamente, y quienes lo han intentado han sido víctimas de brutales demostraciones de fuerza bruta. Ese gorila no se tienta el corazón si es una menor, o si acaso está debilitada, enferma o lisiada. No se detiene hasta que la intrépida queda totalmente molida bajo su puño. Les reitero que los castigos no son en privado. Siempre nos ponen el ejemplo de lo que nos sucederá si siquiera pensamos en intentarlo. Estamos presas con vigilantes que, tal pareciera, no duermen. He visto a Isabel sacar a alguien de su celda a altas horas de la madrugada,
simplemente por haber tenido una sospecha o una corazonada. Les destroza la espalda a base de latigazos sin motivo aparente. Sin embargo, al demostrar que está limpia, siempre menciona la excusa de que lo hace por si acaso a alguien se le llegase a ocurrir alguna clase de plan creativo. Se han hecho intentos por tratar de escapar. La que llegó más lejos estuvo a punto de saltar la altísima barda, pero los perros la alcanzaron antes. No le dieron oportunidad de nada, mientras las monjas, entre risas, declararon burlonamente que se habían despachado solas y que por ese día se ahorraron la comida de sus preciados guardianes. Por cierto, esos perros solamente obedecen a Hilda. Los he visto cazando aves que se atreven a bajar al patio. Su entrenamiento es demasiado bueno. Nada se les pasa, por mínimo que sea. Han matado ardillas, gatos, otros perros, e incluso un asno que aún no sabemos cómo llegó al patio. Posiblemente fue algún clase de enfermizo plan de las monjas del diablo para probar el poderío de sus mastines. Se ha intentado de una y mil maneras. No hay modo de sorprenderlas. Por lo que nos enteramos, las más temerosas les informan si alguien intenta algo en su contra. Llegaron a tener la osadía de colocar en el comedor la cabeza de la última que se atrevió a desafiar a Engracia. Por si no fuera suficiente, gente de nuestro bando nos ha vendido y traicionado varias veces. Eso hace más que imposible siquiera pensar en salir con vida de aquí. Lo peor es que desde afuera hubo un intento por tener noticias de un familiar recluido. Era el padre de una chica. Cayó en una trampa tan artera y mortal como la mosca en la red de la araña. La Santísima Madre Superiora invitó al desdichado hombre a entrar. Le invitaron a cenar, y una vez que terminaron, cuando el pobre hombre preguntó en qué momento le dejarían ver a su hija, señalando a la brutal Hilda, Engracia le respondió que justo en ese momento. Evidentemente, el señor había sido padre de una de las novicias que ya había fallecido, de acuerdo con lo que Isabel vociferó mientras la monstruosa Hilda hacía pedazos al pobre infeliz. Esa fue la última vez que alguien de fuera se acercó a la puerta del claustro. Han pasado algo así como 3 meses desde entonces. Realmente no sé cuánto más soporte mi cuerpo, por lo que hoy haré entrega de este diario a un infante que siempre nos compra galletas. Le pediré que lo entregue a la policía. Espero que lleguen a tiempo y, si no, supongo que estaré muerta. Pero no se preocupen por mí. Eviten, por favor, por lo que más amen en este mundo, por piedad, por misericordia, que más niñas inocentes caigan en las garras de estos malditos. Con cariño, la hermana Agnes. Dios los bendiga. Martínez y el teniente Ibarra juntaron a sus hombres. Había un motivo para entrar, puesto que las religiosas habían privado de la libertad y la vida a un civil ajeno a las instalaciones. No necesitaban testimonios, solamente la orden de desaparición que concordaba con un hombre del poblado que había ido precisamente a ese lugar en busca de su hija, y jamás volvió a casa. Coordinaron sus fuerzas, dando cuenta primero de los perros. Posteriormente, se dividieron en grupos numerosos. El siguiente objetivo eran Hilda e Isabel. Debían estar alertas en caso de que la superiora estuviera en compañía de alguien más. Pero, tal como si hubiera sido el rayo fulminante del Altísimo, algo inesperado sucedió. Autoridades eclesiásticas habían llegado antes para literalmente limpiar ese antro del vicio y la perdición. Mostraron los cuerpos de las 3 monjas. Aparentemente se quitaron la vida ingiriendo arsénico o alguna variante de sustancias químicas similares. Al mostrar la orden, el que se suponía era el verdadero obispo presentó una carta directamente firmada por el presidente de la República. En ella se indicaba la total autoridad de la Iglesia en ese menesteroso caso, lo cual incapacitaba las acciones de los agentes. En represalia, los agentes liberaron a las jovencitas, encontrando, por desgracia, agonizante e irreconocible a la hermana Agnes,
El teniente se despojó de su chaleco táctico y cubrió a la mujer, quien solamente le preguntó su nombre. Miguel Ángel, como el que venció al maligno. Sonriendo, la monjita expiró. Los oficiales se sintieron rebasados e impotentes. Sin embargo, el obispo les dejó como consuelo a su consideración una cláusula del documento que dejaba totalmente en sus manos la demolición y desaparición del inmueble. Hay cosas que los seres humanos no deberían saber y acciones que no debieron suceder jamás. Haber dejado en pie ese antro de perdición habría sido un ultraje para las almas de todas las mujeres y niñas que perdieron la vida de la manera más indignante e inhumana. Por lo tanto, no se dejó ni una sola piedra, incluyendo los cimientos. El diario lo conservó el teniente Ibarra hasta el final de sus días, en los cuales pidió ser sepultado con él. Por años, el diario de la monja estuvo perdido, hasta nuestros días, en que fue hallado y dado a conocer para que nadie olvide ese crimen contra la humanidad. Me uní a un convento. Algo está terriblemente mal aquí. Hace una semana me uní a un convento. Las Hermanas de la Santísima Trinidad es un convento de monjas de clausura. Eso significa que no podemos salir, excepto para cosas esenciales como visitas al médico o funerales. Para mí, eso estaba bien. No tengo familia, y los pocos amigos que tuve se alejaron cuando más los necesité. Estaba buscando un nuevo comienzo, una manera de librarme de mis demonios de una vez por todas. Las Hermanas de la Santísima Trinidad parecían ser la respuesta. El edificio era precioso, una construcción gótica enorme en la ladera de una montaña. Excelentes vistas y un aire fresco de montaña. La comida no era la mejor, pero las mujeres eran muy amables y acogedoras. La gente siempre imagina a las monjas como señoras mayores y solemnes, pero aquí había muchas mujeres jóvenes como yo, incluso algunas bastante alocadas, que bromeaban y se hacían travesuras entre ellas. La otra postulante, así nos llaman a las novicias que aún no hemos sido aceptadas formalmente en la orden, se llamaba María. Compartía habitación con ella. Era muy callada, pero agradable. ¿Estás emocionada?, le pregunté el día que nos mudamos. Ella se encogió de hombros. Supongo. Lo sé, da un poco de miedo, dije, mientras sacaba algunas de mis camisas y comenzaba a doblarlas. Pero las mujeres parecen amables, ¿no crees? Evitó mi mirada y fijó la vista en el suelo. La hermana Margarita es un poco rara, dijo finalmente. La hermana Margarita. Era la monja anciana y frágil que fue la primera en recibirme aquí. ¿En serio? Ha sido muy amable conmigo. Ese es el problema, es como demasiado amable, muy intensa. Suspiró. No sé, ayer, en la cena, me dijo que debía comer más y parecía realmente preocupada por mí. Me sentí como si estuviera tratando de ser mi madre o algo así. Fruncí el ceño. Sí, puedo entender eso. Lo siento. No debería haber dicho nada, dijo María, bajando la cabeza y evitando el contacto visual. Volvimos a desempacar nuestras cosas en silencio. Durante los primeros días todo fue genial, pero entonces, en la 8ª noche, las cosas se pusieron raras. Me desperté de repente a las 2 de la mañana. A través de la ventana, la luna colgaba baja sobre las montañas. Me giré, tirando de las cobijas sobre mí. Y fue entonces cuando escuché la oración. Una voz suave provenía del pasillo. No podía distinguir exactamente qué oración era, pero por el tono monótono del canto, supe que era una oración. ¿Quién está despierta a estas horas? No era María. Ella seguía profundamente dormida, sus ronquidos llenando la habitación. Caminé de puntillas hacia la puerta, la abrí un poco y miré hacia afuera. Al final del pasillo, vi a una de las monjas alejándose de mí. Eso no era tan raro. Compartíamos baños, y a menudo alguien los usaba en medio de la noche. Tampoco era raro escuchar oraciones.
Después de todo, esto era un convento. Lo extraño era que llevaba puesto su hábito completo. La observé caminar por el pasillo, pasando en silencio bajo los arcos de las puertas. La túnica negra se deslizaba detrás de ella. Luego giró en una esquina y desapareció de mi vista. Mi curiosidad fue más fuerte que yo. Salí silenciosamente por la puerta y la seguí. Caminé por el pasillo, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos. Delante de mí todavía podía escuchar a la monja rezar con voz cantada. Al girar la esquina, ahí estaba ella, avanzando en silencio por el pasillo. Debí haberme dado la vuelta, lo sé, pero no lo hice. Manteniendo la distancia, la seguí, observándola con atención. Cuando giró en otra esquina, su rostro se giró ligeramente, y vi la piel arrugada y una nariz ganchuda sobresaliendo del tejido blanco y negro. Era la hermana Margarita. Se detuvo frente a las puertas de la capilla. Luego las abrió y entró. Antes de que la puerta pudiera cerrarse por completo, me deslicé detrás de ella. La capilla estaba a oscuras. Las paredes se teñían de gris, y el brillante color caoba de los bancos se había oscurecido hasta convertirse en un profundo índigo. Jesús, colgado de la cruz al frente de la capilla, permanecía en silencio, con sus ojos de vidrio brillando débilmente bajo la luz de la luna. Me deslicé hacia la izquierda, agachándome bajo las escaleras que llevaban al balcón del coro. Ella continuó avanzando por el pasillo central. Se arrodilló en la primera fila. Clank. Bajó el reclinatorio, se arrodilló y reanudó su oración. De repente, me sentí terrible. Aquí estoy, siguiendo a una monja de 90 años mientras reza. ¿Qué estaba pensando? Me recargué contra la pared, dejando escapar un suspiro suave. No estoy lista para ser monja, ni siquiera para ser postulante. Solo soy una niña perdida. Me di la vuelta para irme, y fue entonces cuando lo escuché. La oración de la hermana Margarita. No era el Padre Nuestro, ni el Ave María. No estaba pidiendo a Dios que sanara a los enfermos o ayudara a los pobres. Nomber era algo oscuro y horrible. Te imploramos, Señor de las sombras, decía en tonos bajos y fervientes, que nos concedas lo que pedimos. A cambio, tenemos lo que tú pediste. Repetía esa línea una y otra vez, como una oración. Su suave voz resonaba bajo el techo abovedado, entre las sombras que se acumulaban bajo los bancos rodeándome. Retrocedí. Sal de aquí. Mi mano buscó la puerta, pero me detuve. Si abro la puerta, lo escuchará. Sabrá que estuve aquí. Así que me quedé ahí, bajo la sombra de las escaleras, congelada, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, ella se puso de pie. Clank. El reclinatorio volvió a su posición. Salió de entre los bancos y se detuvo frente al crucifijo. Te venceremos, susurró. Siempre. Luego se giró y comenzó a caminar por el pasillo. Apreté mi espalda contra la pared, contuve la respiración. Sus pasos resonaron en la iglesia, cada vez más fuertes. Observé a través de los listones de las escaleras cómo su figura vestida de negro se acercaba, la falda rozando el suelo. Se detuvo frente a las puertas. Nomber ella me ve. Señor, por favor, no dejes que me vea. Abrió la puerta. Y entonces desapareció. Exhalé un largo y tembloroso suspiro. Mis rodillas se sentían débiles. Aferrándome al borde de las escaleras, me impulsé hacia adelante. Esperé unos minutos, pero ella no regresó. Finalmente, abrí la puerta y me deslicé al pasillo. Regresé a mi habitación lo más silenciosamente que pude. Me metí en la cama, jalé las cobijas sobre mí, pero no pude dormir. Solo me quedé ahí, completamente despierta, con el corazón retumbando en mi pecho. Unas horas después, me levanté para la oración matutina. La hermana Margarita fue la primera en saludarme, inclinando la cabeza. «Buenos días, Isabela», dijo con una sonrisa. Pero algo en sus ojos, algo en su expresión, creo que sabe dónde estuve anoche.
Las monjas siguen tocando mi ventana por las noches. Creciendo como un niño de ciudad, nunca tuve problemas para dormir junto a la ventana de mi habitación. Me daba algo que el aire acondicionado no podía proporcionar, especialmente con el aumento del calor cada año. La necesidad de aire fresco se ha vuelto un lujo en el Pacífico, especialmente en la ciudad. Así que, cuando mi tío me pidió que pasara la Navidad con ellos, ya estaba emocionado por respirar ese aire provincial. Me llevó a una casa donde su esposa y su hijo estaban cuidando. Era la típica casa de clase alta, 70% de madera, con un gran jardín lleno de varias plantas y árboles, tanto que casi parecía que tenían su propia jungla. Numerosos cuartos decorados con pinturas locales y antigüedades completaban el lugar. Pasé mi Navidad maravillado con lo arquitectónica e interiormente magnífica que era esa casa. Solo podía imaginar qué tan grande debía ser la familia para comprar algo tan grande que satisfaga sus necesidades. Después de todo, la casa solo estaba destinada para vacaciones, por lo que normalmente eran mi tío y su familia los que intentaban llenar un espacio imposible. Para dar un poco de contexto sobre nosotros, éramos pobres, y mi abuela había trabajado para esta familia rica durante 30 años, lo que permitió que algunos de mis familiares obtuvieran empleo con ellos. Mi tío era un ejemplo perfecto. Le confiaron mantener limpia y ocupada la casa de vacaciones, mientras ellos estaban ocupados con sus vidas. No solo les dieron un lugar donde quedarse, sino que también les pagaban por cuidar la casa. Por eso no solo estaba permitido que yo los visitara, sino que también sabían mi nombre. Volviendo al tema, pasé 2 días explorando el vecindario, solo para descubrir por qué era tan silencioso. A nuestra izquierda vivía un grupo de sacerdotes, y en la parte trasera un convento de monjas. El resto eran casas vacías. Ellos no pasaban las fiestas como nosotros. Mientras nosotros nos reuníamos y celebrábamos con música, sus casas, en cambio, estaban llenas de nada más que el sonido de grillos, casi como si realmente no estuvieran allí, excepto por las luces constantes que permanecían encendidas toda la noche. Seguí preguntándole a mi tía sobre ellos, pero realmente no sabía mucho, excepto que no usaban sus hábitos religiosos. Nunca pensé mucho en eso hasta una noche. Mientras revisaba mi feed de Instagram y escuchaba música rock a todo volumen con mis auriculares, escuché un golpe. Pensando que era por la música, lo ignoré hasta que lo volví a escuchar, una vez, otra vez y otra más, hasta que me quité los auriculares para escucharlo claramente. Estaba completamente solo. Mi tío y su familia dormían abajo, así que no había nadie más en mi habitación semidesordenada, con una litera y un ventilador eléctrico que apenas usaba. Dudé en volver a ponerme los auriculares, pero ya estaba demasiado asustado como para reconocer lo que pasaba. Dormí esa noche con los auriculares puestos y la música a máximo volumen. La noche siguiente fue brutal. Los golpes se volvieron tan agresivos que casi sentí que mi cama se sacudía por la intensidad. El ruido era tan fuerte que era imposible ignorarlo. A la mañana siguiente, le conté a mi tío y a mi tía sobre esto, pero lo descartaron diciendo que este lugar no estaba embrujado. La noche siguiente dormí en una habitación diferente. No me importaba si no tenía señal en esa habitación, solo me importaba mi seguridad y mi cordura. Pero no pude dormir. Se sentía raro, como si la cama en la que estaba acostado fuera incómoda. Me aseguré de que el colchón que usé no tuviera chinches, pero la picazón era tan insoportable que tuve que cambiar las sábanas 3 veces. En las noches siguientes, probé casi todas las habitaciones, pero en todas sentí el mismo silencio incómodo o camas que parecían picarme. A pesar de limpiar durante horas, aspirando cada mota de polvo y tela de araña que encontraba, no pude encontrar un lugar donde pudiera dormir tranquilo. La noche siguiente regresé a mi habitación original. Con los auriculares listos y el celular completamente cargado, estaba preparado para enfrentar lo que fuera, pero nunca llegó. No hubo golpes ni sacudidas extrañas. La habitación,
que antes había sido inquietante, ahora estaba completamente en silencio, casi cómoda, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Esa noche dormí profundamente. La noche siguiente tampoco tuve problemas para dormir. Casi pensé que todo había terminado, o que, fuera lo que fuera, me había dejado en paz. Que de repente había sentido algo de compasión por la falta de sueño que había estado sufriendo. Casi lo creí hasta que me desperté a las 3 de la mañana. El golpeteo me despertó. Me encontré sin los auriculares puestos y sudando, a pesar del frío. Traté de ponérmelos de nuevo, pero la batería debía haberse agotado. En medio de mi pánico, puse la música en el altavoz, solo para tener algo que me protegiera de la merda que estaba pasando. Pareció ser efectivo. El golpeteo se detuvo de repente, y la música siguió sonando. Casi me alegré de esos 50 segundos de silencio cuando escuché un pst afuera de la ventana. Mi cuerpo se puso rígido. Volvió a hacer pst. Me di cuenta completamente de que una sombra había estado allí de pie todo el tiempo. Una figura que, por lo que puedo distinguir, llevaba un velo de monja. Estaba al borde de mi ventana, casi asomándose para mirar qué había dentro. No me atreví a emitir un sonido. Estaba petrificado en el lugar. Ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. La figura no se movió por un momento, hasta que noté que había otra parada detrás de ella. De repente, la atmósfera se volvió tan densa que respirar era difícil. A pesar de no tener ojos visibles, sentí sus miradas atravesando la fina cortina, que apenas ofrecía una protección mínima entre ellos y yo. Intenté mover las piernas, pero me fallaron, y caí desplomado sobre el frío suelo de baldosas. Desafortunadamente, mi movimiento causó una reacción. En el momento en que traté de recomponerme, mi cuerpo se paralizó al ver cómo presionaban sus rostros contra mi ventana, en un intento por entrar. La única forma de protección de la ventana era una malla marrón que parecía lo suficientemente resistente como para repeler a un intruso. Pero por la forma en que contorsionaban y empujaban sus rostros contra la malla, dudaba que pudiera detener a estas criaturas. No me quedé lo suficiente para ver si podían entrar. Salí corriendo lo más rápido que pude, y le conté todo a mi tío. Al día siguiente, encontramos cabezas de pollo esparcidas por el patio trasero. Algunas estaban enterradas, pero la mayoría probablemente habían sido comidas por el perro. No me quedé para Año Nuevo, a pesar de que intentaron convencerme. Me fui a casa la mañana siguiente y nunca miré atrás. La monja que vivía al lado. Cuando era niño, vivía junto a un convento. Supongo que mis padres pensaban que sería tranquilo vivir al lado de un grupo de monjas ancianas al borde de la muerte. Fue todo lo contrario. Una monja, la hermana Catarsina, hizo de nuestras vidas un infierno a diario. Desde la ventana de su habitación en el tercer piso de una vieja casa victoriana en ruinas, gritaba a mi madre mientras trabajaba en su jardín, diciéndole que iría al infierno por ser una mujer divorciada. Con su fuerte acento eslavo, nos insultaba a mis amigos y a mí cuando jugábamos baloncesto en la entrada de la casa, llamándonos con palabras homofóbicas y afirmando que el ruido interrumpía su lectio divina. También insultaba a mi hermana cuando tomaba el sol, llamándola sucia prostituta por usar un bikini de 2 piezas. Mi madre contactó a la diócesis, escribió cartas al obispo y al superior general. Incluso llamó a la policía docenas de veces. Por supuesto, nada se resolvió. En un pueblo profundamente católico en Nueva Jersey, la policía no haría nada que pudiera molestar a la iglesia. Y en cuanto a la iglesia, simplemente no les importaba. Rezábamos para que muriera pronto. Cada vez que llegaba una ambulancia a la casa, esperábamos que la hermana Catarsina fuera sacada en una bolsa para cadáveres. Una por una. Todas las monjas murieron, excepto ella. Cuando quedó sola, pensamos que sería trasladada a otro convento, pero supongo que nadie quería tenerla cerca. Vivió,
y siguió gritando. En esa gran casa completamente sola durante más de 8 años. Finalmente, cuando tenía 14 años, murió a la edad de 97. Su obituario decía que cayó por las escaleras. También mencionaba que era conocida por su amabilidad y generosidad, así que quién sabe qué pasó realmente. Lo que sí sabíamos era que finalmente teníamos paz. La casa fue tapiada. Pusieron un cartel afuera anunciando que estaba programada para demolición. Decidí explorarla mientras aún tenía la oportunidad. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero logré entrar fácilmente empujándola con mi hombro. La casa tenía un olor a humedad y moho, como suelen tener las casas antiguas. En el primer piso no había nada interesante, solo muchas cruces en las paredes, imágenes baratas de Jesús sosteniendo su corazón resplandeciente y decoraciones kitsch de ese estilo. Subí las escaleras chirriantes hasta el segundo piso. Todas las habitaciones estaban vacías. El tercer piso estaba casi vacío, excepto por un dormitorio, muy austero, solo una pequeña cama, una mesita de noche y una cómoda con una palangana que presumí contenía agua bendita. Revisé los cajones de la cómoda. No planeaba robar nada, solo tenía curiosidad. Nada más que ropa en los 2 primeros cajones. En el tercero encontré un látigo con 7 correas. Lo saqué y lo sostuve frente a mí. Parecía que tenía trozos de vidrio incrustados. «¿Qué haces aquí, pequeño?», preguntó una voz con un fuerte acento de Europa del Este. Sobresaltado, solté el látigo y me giré. En la puerta había una monja con un hábito negro. Parecía tener unos 20 años. «Lo siento», dije. «Me voy ahora mismo». «No harás tal cosa», gritó mientras comenzaba a avanzar hacia mí. Intenté esquivarla, pero me agarró del cabello y me lanzó al suelo. «Por favor, lo siento, no llame a la policía». Ella se rió. «¿La policía? No me reconoces, pequeño. Soy la hermana Catarsina». «No, no lo eres. Ella está muerta y solo estás tratando de asustarme. No tengo agujeros en los que puedas meter tus dedos, pero te lo demostraré de todos modos». Desapareció en el aire y reapareció menos de un segundo después. «¿Ahora me crees o dirás que es un truco de la luz?». No respondí. La monja recogió el látigo del suelo. «Esto se llama una disciplina. Las 7 correas representan los 7 pecados capitales, así como las 7 virtudes. Los 3 nudos son por los 3 días que Jesús pasó en el sepulcro. Se usa principalmente para la autoflagelación, pero ese no es su único uso. Déjame contarte una historia. En Polonia, después de la guerra, trabajé en un orfanato dirigido por mi orden. Había muchos niños malvados en ese lugar, verdaderamente un antro de iniquidad. Niños que negaban la Trinidad, negaban a Jesús, negaban a Dios. Les enseñábamos sobre Él, pero muchos se negaban a aprender, se negaban a aceptarlo, se negaban a bautizarse y lavarse en su sangre. Por supuesto, esa era su elección, tal como fue la elección de Eva tomar la manzana, pero el precio de esa elección es la eternidad en el infierno. Y como agentes del Señor, era nuestro deber traerles salvación, sin importar el costo. Había una monja mayor, la hermana Ewelina, una mujer educada que había estudiado la historia de la iglesia, los viejos manuscritos en pergamino. Un volumen hablaba de los dispositivos utilizados en la Inquisición, herramientas que se usaron con los ancestros de algunos de los niños bajo nuestro cuidado. El látigo que ves era uno de ellos, uno de los más suaves. Algunos podrían llamarlo tortura, pero ningún dolor terrenal puede compararse con la eternidad de tortura que espera a los incrédulos, a los pecadores, a los malvados. Así que comenzamos un nuevo curso. No por odio, porque si odiáramos a los niños abandonados, los dejaríamos morir sin salvación. Era por amor, un amor por sus almas. Les recordábamos su maldad cada día, lo viles que eran, caminando en pecado y depravación. A través de su dolor, podían compartir la pasión y entender el amor que Jesús tenía por ellos.
Recuerdo sus gritos hasta el día de hoy. Nada me ha dado tanto placer como sus gritos, y siendo joven, pequé, lo confieso. La dicha que me daban sus llantos era lo que Santa Teresa debe haber experimentado. No pienses en mí como una mujer cruel, fue por amor. Muchos murieron, pero muchos más fueron salvados. Cada vez que una sola alma es salvada, los ángeles en el cielo se regocijan, y salvamos a cientos. Imagínate los cánticos del coro celestial. Corrí hacia la puerta. Nuevamente, con sorprendente velocidad, me agarró, sujetando mis muñecas con un agarre de hierro. Pataleé y me sacudí, pero fue inútil. Eres un niño malvado de una familia malvada. Si no te arrepientes, tu destino será el lago que arde con fuego y azufre. Me arrojó contra la ventana tapiada. Caí al suelo hecho un ovillo. Ahora quítate la camisa, dijo. Proverbios dice que si golpeas a tu hijo, no morirá, pero su alma será salvada, y voy a salvar tu alma. Viví hasta los 97 años, y ese será el número de azotes que recibirás. La observé, demasiado aturdido para moverme, mientras recitaba una especie de conjuro en latín sobre la palangana de agua bendita. Mojó los dedos de su mano derecha en el agua y los llevó a su frente. In nomine Patris. Antes de que pudiera tocarse el pecho, empezó a gritar. Se giró hacia mí. En el centro de su frente apareció una mancha negra. Mientras gritaba, la mancha se extendió por su rostro y su cuello. Su piel parecía derretirse, como si estuviera hecha de cera negra. Gritó durante más de 10 minutos, hasta que finalmente cayó al suelo. La hermana Catarsina ya no existía. Dicen que manejar de noche en la Ciudad de México no es para cualquiera, y la verdad es que sí está cabrón. Pero a mí no me queda de otra. ¿Qué hago si el micro es lo único que me da para vivir? Ya me acostumbré a las calles vacías, a los borrachos tambaleándose en las paradas y a uno que otro susto cuando un auto sospechoso parece seguirte. Pero esa noche fue diferente. Arranqué el turno como siempre, checando que el micro tuviera diésel suficiente y las luces jalando. Tomé mi ruta del día, donde rara vez encuentras pasajeros a esas horas. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, como si el cielo se hubiera caído y tapara todo con un velo gris. Apenas se veía a unos metros adelante, así que iba despacito, tanteando más con los instintos que con los ojos. Iba justo por una avenida solitaria cuando la vi. Una monja, parada bajo un poste de luz que apenas funcionaba, parpadeando como si estuviera a punto de fundirse. Era una imagen bien rara, como sacada de una película vieja. Lo primero que mi mente traicionera me dijo fue: «A la madre, ahí está Balak». Quien haya visto la película de la monja me entenderá. Ella estaba ahí, de pie, con un hábito blanco que parecía brillar entre la mugre de la calle y la niebla pesada. Por un segundo pensé en seguir de largo, porque algo no se sentía bien, pero no sé. Supongo que fue el respeto o el miedo a que fuera un mensaje de allá arriba, así que me detuve. «Buenas noches, hermana», le dije cuando abrí la puerta y subió. Ella no respondió nada, ni un gracias, ni un gesto con la cabeza. Solo subió en silencio, con pasos lentos, y se fue directo al fondo del micro. Su hábito estaba limpio, como si acabara de salir de lavar, y su rostro era serio, frío, sin ninguna expresión. Pensé en cobrarle el pasaje, pero la neta me dio pena. ¿Cómo le voy a cobrar a una monja? Me dije, Dios proveerá a Nacho. Mejor no hagas corajes. Mientras avanzaba, trataba de concentrarme en manejar, pero no podía. Había algo en esa mujer que me ponía nervioso. Cada vez que miraba el retrovisor, ahí estaba ella, sentada en la última fila, con la vista fija en mí. Era como si me atravesara con los ojos, aunque no decía ni hacía nada. El silencio era pesado, tanto que el rugido del motor parecía opacado por su presencia.
Y luego pasó algo que me puso la piel chinita. Justo cuando tomé una curva, sentí un escalofrío, como si alguien me hubiera soplado en la nuca. Miré por el retrovisor y la monja seguía ahí, inmóvil, pero juraría que vi una ligera sonrisa en su rostro. Algo casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón empezara a latir como loco. Intenté calmarme. Me dije, no seas pendejo, Nacho, es solo una monja. Seguro va a visitar a alguien enfermo o viene de rezar. Pero cada minuto que pasaba, ese silencio y esa mirada me carcomían. Para colmo, la niebla se puso más densa, como si el micro estuviera entrando en una nube. Las luces delanteras apenas iluminaban el camino, y de repente sentí que algo no estaba bien con la carretera. Chingada madre, esto parece el camino al infierno, murmuré para mí mismo, tratando de hacerme el valiente. Pero en el fondo sabía que algo raro estaba pasando. No era normal que una monja viajara sola a esas horas, en un lugar tan solitario. Y mucho menos era normal esa sensación que me daba, como si su presencia llenara el aire de una energía pesada, algo que no podía explicar pero que sentía en los huesos. Esa fue la primera señal de que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Seguía manejando por esas calles vacías, apenas viendo el camino con tanta niebla, cuando en una esquina vi a un grupo de hombres esperando. 5, para ser exactos. Uno de ellos hacía señas para que me detuviera. Me acerqué despacio, porque la vibra de esa monja en la parte de atrás todavía me tenía inquieto. Pensé, Nacho, ya cálmate, no pasa nada, son clientes y hay que chambear. Los hombres subieron rápido, como si estuvieran huyendo de algo. No parecían borrachos ni vagos, pero tampoco eran tipos comunes. Traían ropa normal, pero sus rostros estaban pálidos y tensos. Uno de ellos llevaba una bolsa negra que parecía pesar un chingo, como si cargara ladrillos o algo peor. No quise preguntar, no es mi estilo andar de metiche, pero algo no cuadraba. «Buenas noches», dije, tratando de romper el silencio incómodo. Solo uno me contestó con un «buenas» seco. Los demás ni me voltearon a ver, me pagaron y se acomodaron en los asientos del medio, justo frente al pasillo, y comenzaron a murmurar entre ellos. No entendí mucho de lo que decían, pero las palabras tranza y entrega salieron más de una vez. Mientras avanzaba por la ruta, empecé a notar cómo los hombres lanzaban miradas rápidas hacia atrás. Uno de ellos, un tipo flaco con ojos hundidos, se quedó helado de repente. Estaba viendo algo en el fondo del micro. Seguí su mirada por el espejo retrovisor y, claro, estaba fija en la monja. Ella seguía sentada ahí, inmóvil, con las manos juntas sobre las piernas y esa mirada seria que parecía perforarte. «¿Quién la dejó entrar?», murmuró el flaco, casi sin aire. Su voz sonó más a un ruego que a una pregunta. «¿Qué dices, carnal?», pregunté, fingiendo calma, aunque ya sentía un nudo en el estómago. «La monja», dijo, ahora más fuerte, casi gritando. «¿Quién la dejó entrar? Ella no debería estar aquí». Los demás lo voltearon a ver como si se hubiera vuelto loco, pero luego sus caras también cambiaron. Uno por uno, comenzaron a mirar hacia el fondo del micro, y sus expresiones pasaron de confusión a puro miedo. «Cálmense, no pasa nada», intenté decirles. «Es una pasajera, como ustedes». El flaco negó con la cabeza, con los ojos casi desorbitados. «No es normal. No puede ser normal. Nadie la vio subirse. Eso me dejó helado. Claro que la vi subirse. Yo mismo le abrí la puerta, pero ahora que lo pensaba, no había escuchado el sonido de sus pasos al entrar, y aunque estaba sentado frente al volante, sentí que algo no cuadraba. Antes de que pudiera decir algo más, la monja empezó a murmurar. Al principio pensé que estaba rezando algo suavecito, pero luego las palabras se hicieron más claras. No entendía lo que decía,
pero sonaba a latín o algo por el estilo. El tono de su voz era bajo, casi un susurro, pero llenaba todo el microbús como un eco que no terminaba. «Que se calle, haz que se calle», gritó uno de los hombres, agarrándose la cabeza con las manos. El tipo de la bolsa negra intentó levantarse, pero sus piernas temblaban tanto que volvió a sentarse de golpe. Fue entonces cuando lo sentí, un frío seco que me caló hasta los huesos. No era normal, no era el frío de la madrugada, era un frío raro, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigante. Los vidrios del microbús comenzaron a empañarse desde adentro, y cuando puse la mano en el volante, sentí una vibración extraña, como si el microbús estuviera vivo y no le gustara lo que estaba pasando. «Hermana, deje de rezar, nos está asustando», solté sin pensarlo volteando hacia el espejo. Pero ella no se detuvo. Su voz, aunque baja, parecía ganar fuerza, como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. De repente, el flaco empezó a llorar. «No, por favor, no me lleves, no me lleves», gritaba, mirando a la monja como si fuera el mismo diablo. Sus gritos hicieron que los demás se movieran hacia adelante, alejándose de ella como podían, aunque el espacio en el microbús no daba para mucho. Yo ya no sabía qué hacer. Quise detenerme y abrir la puerta para que todos bajáramos, pero el microbús no me obedecía. Aceleraba y frenaba solo, como si alguien más tuviera el control, y en el retrovisor, los ojos de la monja parecían brillar. Lo feo llegó cuando el tipo de la bolsa negra intentó abrir la ventana para saltar, pero la bolsa se le resbaló y cayó al piso, abriéndose. De ahí se deslizó algo envuelto en plástico, algo que parecía un brazo humano. La sangre se escurrió por el pasillo, y el hedor hizo que casi vomitara. La monja se quedó inmóvil, pero su voz ahora era clara como el día. Nadie puede escapar de sus pecados. El microbús seguía avanzando, y yo estaba cagado del miedo. Primero una monja que daba terror, y luego ese cabrón llevaba, al parecer, una persona mutilada en su bolsa. Por si faltara algo, ahora el volante parecía moverse por su cuenta, y el pedal del acelerador ya ni respondía. Los hombres, en cambio, parecían haber perdido el control por completo. Uno de ellos, el más joven, que llevaba una gorra raída, comenzó a llorar de la nada. Se abrazaba a sí mismo, murmurando palabras que no se entendían bien. «No era mi culpa, no era mi culpa. Ellos lo pidieron», repetía una y otra vez, como si se estuviera confesando con alguien invisible. El tipo de la bolsa negra, todavía sentado al frente, se puso de pie de golpe. Su cara estaba llena de sudor, y sus ojos eran dos pozos de puro miedo. «Ya estuvo bueno, esto es su culpa, cabrones», gritó señalando a los demás. «Yo no quería, ustedes me forzaron, fue idea de ustedes, no mía». «¿De qué estás hablando, imbécil?», respondió uno más con la voz temblorosa. «No saques esas cosas aquí». La tensión estaba por explotar. Los hombres ya no disimulaban su miedo. Algunos se miraban entre ellos con odio, mientras el de la gorra seguía llorando como un niño. Y en medio de todo eso, la monja, que no había hecho nada más que recitar esas oraciones raras, se levantó por primera vez. «Nacho». Sentí que se me apagó el cerebro en ese momento. ¿Sabes esa sensación cuando sabes que algo malo está por pasar, pero no puedes moverte? Pues así me sentía yo. Ella se paró con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y caminó hacia el frente del microbús. Su vestido blanco se movía apenas, y sus zapatos no hacían ruido contra el piso del pasillo. Era como si flotara. Cuando llegó al centro, alzó la mirada y habló con una voz que no parecía humana. No era ni aguda ni grave. Era como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «Roberto Salinas», dijo. El hombre de la bolsa negra dio un paso hacia atrás, como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¿Qué dijo? «Roberto Salinas», repitió la monja con la misma voz espeluznante. «El hombre que dejó a 3 niños sin padre por robarles el pan».
Yo no entendí nada, pero el tipo sí. Su cara se transformó en puro pánico. No sé de qué está hablando. Yo no hice nada. La monja no lo escuchó o no le importó. Dio un paso más hacia él y continuó. 31 de julio, hace 2 años, barrio de La Lagunilla. Un hombre que cargaba fruta para venderla en el mercado. Lo emboscaron, le robaron, y tú fuiste quien lo apuñaló. El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. El tal Roberto comenzó a temblar. Negó con la cabeza y retrocedió hasta chocar con el asiento de atrás. No, eso no es cierto. No fue así, no quería hacerlo, ellos me obligaron. Pero la monja no se movió. Solo lo miró con esos ojos negros que parecían tragárselo. Los pecados siempre pesan, Roberto, y los tuyos ya no tienen redención. De repente, el hombre se dejó caer de rodillas, sosteniéndose la cabeza con las manos. Empezó a gritar, pero no como alguien que pide ayuda. Era un grito de puro dolor, como si algo lo estuviera desgarrando por dentro. Lo peor fue cuando dejó de gritar. Primero levantó la cara. Sus ojos estaban completamente vidriosos, como los de un pescado muerto. Luego, su cuerpo se desplomó de lado, quedando inmóvil en el pasillo. Yo no sabía qué hacer. Todo el microbús estaba en silencio, excepto por los sollozos del chico de la gorra. Miré el cuerpo de Roberto, pero no me atreví a tocarlo. ¿Está muerto?, preguntó uno de los hombres, apenas en un susurro. Yo solo pude encogerme de hombros. No quería confirmarlo. La monja no dijo nada más. Volvió a su lugar y se sentó como si nada hubiera pasado, con las manos juntas sobre el regazo. Y lo peor era que todavía no habíamos llegado al final del camino. El cuerpo de Roberto seguía tirado en el pasillo, inmóvil, y nadie se atrevía a acercarse. Yo, desde mi asiento, solo podía agarrar con fuerza el volante, aunque ya no sentía que tuviera el control de nada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los hombres con la voz apenas audible. Era el que había estado sentado al fondo, un tipo moreno, flaco, que no había dicho mucho hasta ahora. ¿Qué hacemos?, le respondí sin quitar la vista del camino. ¿Qué chingados voy a saber yo? Esto ya se salió de todo. Mejor que nadie se mueva hasta que lleguemos a la base, y ahí vemos. Pero claro, no fue tan fácil. El chico de la gorra, todavía sollozando, empezó a moverse de un lado a otro en su asiento. Se jalaba el cabello y murmuraba cosas que nadie podía entender. ¡Cállate!, le gritó el tipo moreno, pero eso solo empeoró las cosas. El chavo se levantó de golpe, como si algo lo hubiera picado. «Yo no quiero morir, yo no hice nada malo», gritó con una voz desgarrada. La monja, desde su lugar, volvió a hablar. Su voz era calmada, pero tenía ese tono que hacía que cada palabra te pesara en el alma. «Luis Ávila», dijo, pronunciando el nombre como si lo conociera de toda la vida. El muchacho se detuvo en seco, como si un rayo lo hubiera alcanzado. «¿Cómo sabe mi nombre?», balbuceó, con los ojos abiertos como platos. La monja se levantó otra vez. Caminó con la misma calma de antes hasta pararse frente a él. «Luis Ávila», repitió. «El hombre que traicionó a su mejor amigo por unas monedas». Luis se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose. «No, eso no es cierto. Yo no quería». 19 de marzo, continuó la monja ignorando sus protestas. «Tu amigo Rodrigo te confió todo. Tú lo entregaste. Lo mandaron al río y lo encontraron 3 días después. No podías vivir con la culpa, pero tampoco hiciste nada por evitarlo». El muchacho comenzó a gritar. No eran palabras, solo gritos desesperados. Se agarraba el pecho, como si algo lo estuviera aplastando por dentro. Los demás hombres lo miraban con puro horror, pero nadie hacía nada para ayudarlo. Yo no podía quitar los ojos del retrovisor. La cara de la monja estaba tranquila, pero había algo en ella que me hacía sentir que todo estaba a punto de estallar. Y entonces pasó. Luis, todavía gritando, se llevó las manos al cuello. Su cara se puso roja, luego morada, como si no pudiera respirar.
Se tambaleó un par de pasos chocando con los asientos antes de caer de rodillas. Su cuerpo se sacudió un par de veces y luego quedó completamente quieto. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el ruido del motor y mi respiración, que estaba tan agitada que parecía que acababa de correr un maratón. «¿Qué está pasando aquí?», dijo uno de los hombres, el más corpulento, con la voz temblorosa. «Esto no es normal. Esta vieja no es de Dios». Quise decir algo, cualquier cosa para calmarlo, pero no me salían las palabras. La monja, por su parte, volvió a su asiento como si nada hubiera pasado. Se sentó, juntó las manos y cerró los ojos, como si estuviera rezando. El tipo corpulento no aguantó más. Se levantó, temblando de pies a cabeza, y comenzó a caminar hacia la puerta. «Yo me bajo aquí, esto ya se chingó. No puedes bajarte en medio de la nada», le grité tratando de razonar con él. «No me importa, no me quedo ni un minuto más en este pinche micro». Se paró frente a la puerta y la golpeó con las manos. «¡Ábreme, cabrón! ¡Ábreme!». Quería abrirle, de verdad que sí, pero el botón no funcionaba. Parecía atascado, como si el micro no quisiera dejarlo salir. Entonces, la monja habló por tercera vez. «Manuel Ortega», dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. El corpulento se giró lentamente, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. «La deuda siempre se paga», dijo la monja. Y de repente, Manuel gritó de una forma que nunca había escuchado. Fue un grito lleno de terror y dolor. Sus piernas se doblaron y cayó al piso, agarrándose el pecho. Podía ver cómo su cuerpo se retorcía, como si algo lo estuviera aplastando desde adentro. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Todo estaba fuera de control, y lo peor es que sentía que el siguiente podía ser yo. Después de lo que pasó con Manuel, yo ya no sabía ni qué hacer. Mi cabeza daba vueltas, las manos me temblaban sobre el volante, y sentía como si me hubieran robado el aire de los pulmones. Miré por el retrovisor y ahí estaba la monja, sentada en su lugar, como si nada hubiera pasado. Tenía los ojos cerrados y las manos juntas, como si estuviera rezando. Pero yo sabía que eso no era ninguna oración normal. De los hombres, solo quedaban dos: el moreno que había estado callado casi toda la noche, y un tipo medio canoso que no dejaba de sudar. Estaban en un rincón, murmurando entre ellos, pero el miedo en sus caras era evidente. Ninguno se atrevía a mirar a la monja directamente. «Esto no puede estar pasando. Esto no es real», dijo el canoso, casi llorando. «Pues lo parece, cabrón», respondió el moreno. «No sé qué hicimos para merecer esto, pero no pienso quedarme aquí a esperarla». El moreno se levantó de golpe y caminó hacia mí. «Bájame, chofer. Ahora». «Ya te dije que no puedo abrir la puerta», le respondí señalando el botón atascado. «Pues rompe el pinche vidrio, pero yo no me quedo aquí», gritó con los ojos desorbitados. El canoso lo siguió de cerca, igual de desesperado. «Haz algo, por favor, nos va a matar a todos». Justo cuando el moreno estaba a punto de golpear el vidrio con el puño, la monja abrió los ojos. No sé cómo explicarlo, pero el aire del micro cambió de golpe, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados. Su mirada se clavó en él, y el moreno se quedó congelado, como si lo hubieran atrapado en medio de un terremoto. «Carlos Mejía», dijo la monja, con esa voz que hacía que todo dentro de ti se revolviera. «El hombre que dejó morir a su hermano por unas monedas». El moreno dio un paso atrás, tambaleándose. «No, no es cierto, eso no pasó», gritó, pero su voz sonaba más como un ruego que como una negación. «Te lo pidió de rodillas», continuó la monja, levantándose de su asiento. «Te suplicó que lo ayudaras, pero tú lo dejaste. Y ahora su sangre te llama». Carlos se agarró el pecho y empezó a gritar. «No quería, no tenía opción, no quería morir yo también». La monja avanzó hacia él, lenta pero segura. Mientras él retrocedía,
tropezando con los asientos. Cuando llegó al fondo del micro, ya no tenía a dónde ir. Se acurrucó contra la ventana, llorando y suplicando, pero la monja no se detuvo. Se inclinó hacia él. Le susurró algo al oído que ninguno de nosotros pudo escuchar, y en ese momento, Carlos se desplomó. El canoso y yo nos quedamos viendo la escena con los ojos bien abiertos. Yo no podía moverme, y él parecía a punto de desmayarse. El cuerpo de Carlos estaba ahí, sin moverse, pero en su cara había una expresión de puro terror, como si hubiera visto al mismo diablo. «Dios mío», murmuró el canoso, juntando las manos como si estuviera rezando. «Por favor, no me hagas nada. Yo no soy como ellos. Yo no he hecho nada malo». La monja se giró lentamente hacia él, y en ese momento supe que no había forma de detener lo que estaba pasando. Era como si ella ya supiera todo, como si estuviera ahí solo para hacer justicia. «Arturo López», dijo, y el canoso cayó de rodillas antes de que pudiera terminar de hablar. «El hombre que usó a los inocentes para esconder sus propios pecados». «No, por favor», suplicó Arturo, con lágrimas corriendo por su cara. «Yo no quería, no sabía lo que iba a pasar». «Los usaste como escudos», continuó la monja, avanzando hacia él. «Les mentiste, los engañaste, y cuando llegó la hora de la verdad, los dejaste morir para salvarte a ti mismo». Arturo se agarró la cabeza con las manos, sacudiendo la cabeza como si quisiera borrar lo que ella estaba diciendo. Pero no sirvió de nada. La monja extendió una mano hacia él, y en ese momento, el micro empezó a vibrar. Sentí el volante temblar bajo mis manos, y las luces parpadearon como si el micro estuviera a punto de apagarse. Arturo comenzó a gritar, un sonido tan desgarrador que me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, él ya estaba tirado en el suelo, igual que los demás. El silencio volvió, pero esta vez no me pareció un alivio. Estaba solo con la monja, y no sabía si yo sería el siguiente. Tragué saliva y miré por el retrovisor. Ella ya no estaba en su asiento. «¿Qué quiere de mí?», pregunté con la voz temblorosa. De repente, sentí una mano en mi hombro. Casi brinqué del susto, pero no me atreví a girarme. «Conducía sin saberlo», dijo la monja ahora parada junto a mí. «No hay culpa en tu alma, pero nunca olvides lo que viste esta noche». Sentí su mano alejarse, y cuando me atreví a mirar, ya no estaba. El micro se detuvo solo, como si entendiera que ya no tenía a dónde ir. Bajé del vehículo con las piernas temblorosas y llamé a los policías, pero cuando llegaron no había nada. Sin embargo, las noticias sacaron una nota donde una banda de maleantes había sido asesinada, según por un ajuste de cuentas. Para mi sorpresa y horror, las fotos de las víctimas eran las mismas de los cabrones que vi en el autobús.